Yeah, you ready? Yeah. Bob's gonna start. All right, we'll get started. Father Bob is going to launch the session. Con mucho gusto. Hombre, este es Don Roberto Cuella. ¿Cómo se llama? Él es chileno. Salvadoreño. Salvadoreño, pero está Estamos en todos lados. El nombre de mezcla positiva. Y de la Universidad de Chile, donde está el cargo de ocupación. Interesante. Es político, abogado, director de una escuela, uno de los fundadores del colegio Terra Nova en la columna de La Reina, en Santiago de Chile. Yo creo que estoy en El Salvador. En Chile estuve un momento. Sí, es un momento. Al mismo tiempo, hablamos. Sí, se puede. Y al mismo tiempo, es un político eminente. Estamos bien agradecidos por esta visita. Tenemos que abrir las puertas mejor. Y gracias por la visita y gracias por las observaciones que tengo yo aquí en español. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Padre Alberto. Thank you very much for the presentation. My English is very bad. You speak slowly in the question, I understand. But aquí con la profesional Antelo Iriarte de Bolivia, vamos a hablar con ustedes. Sin embargo, tienen una traducción ustedes de lo que voy a comentar en estos 25 minutos. Before starting, I will say that the way I will do the translation is directly, so I will interpret everything as he said. So if I speak in first person, it's because he's doing it. That being said, my English is not very good. But that's why I have here the professional Antelo Iriarte from Bolivia, and we're going to start. De Chile a El Salvador, de El Salvador a Chile. From Chile to El Salvador, from El Salvador to Chile. Durante más de 20 años serví al sistema interamericano. For more than 20 years, I served to the Inter-American Service. Y en el trabajo de derechos humanos en la región, Chile fue mi primer destino. I didn't work out human rights in the region. Chile was my first destiny. Hace mucho tiempo, A long time ago. la mitad de este auditorio no había nacido todavía. Half of the territory had not born yet. El arzobispo Romero me envió a conocer de la experiencia de derechos humanos en Chile. Archbishop Romero sent me to know about the experience in Chile. 1977, entre el Comité Pro Paz, que hizo nacer la Vicaría de Solidaridad en Chile. In 1977, I went with the Commission of Pro Paz that did service in Chile. Así es que, Padre Alberto, no es extraño Chile para mí. So that Father Felton, Chile is not a strange for me. Lo visité muchas veces en tiempo de dictadura. I visited many times in dictatorship times. Fui a la toma en posesión del presidente Elwin, delegado por el sistema interamericano. I went to the take of power of President Presidente Elwin. Elwin of the Inter-American Organization. Y a la sensacional e indescriptible ceremonia en el Estadio Nacional cuando exorcizaron de la muerte aquel centro de detención
maldito y horripilante que tuvo Pinochet. And an extraordinary and undescriptible session in the stadium in which they extradized Pinochet. Trabajamos en el plebiscito We're in the plebiscite que tumbó democráticamente a Pinochet. that took down democratically Pinochet. Y hoy con ustedes, And today with you, invitados por tercera o cuarta vez por esta noble universidad, invited by third Comparto. or fourth time this noble university. comparto la idea de los derechos humanos en las condiciones actuales de El Salvador. I share the idea of the human rights in the actual situation of El Salvador. Hace 29 años me invitaron a otro congreso de tantos. 29 years ago, they El padre invited Acuría to a conference participó of hace many, 30, no más de 30 y but tantos años, I participated in more than 33 years, en que se preguntaban Centroamérica como problema. which they would ask themselves, Central America as a problem, Como decía Juan José, as San Jose said, José Miguel Jose Miguel y el profesor Gaborit, and the Professor Gabriel, y ustedes, El Salvador no deja de ser problema. and you all, El Salvador has not stopped being a problem. Se trató de arreglar la paz en Naciones Unidas y aquí ya me leído al texto que ustedes tienen en inglés o lo español. They tried to fix the peace in the Bueno, United hoy ya, Nations. and hoy ya voy al people texto, have- así es que lo pueden seguir ustedes tranquilamente. Now that I go to the text, so you can follow it more time. Los acuerdos hace 3 décadas colocarían al pueblo salvadoreño en el camino de la paz. Para The arrangements conseguirla, made by ahí está en el texto, no te fijas. Yo voy a pedirte cuando necesite auxilio, SOS. So again, Para conseguirla había que terminar la guerra, democratizar al país, respetar los derechos humanos y reunificar a la sociedad. Eso generó mucho optimismo. Recuerdo la fiesta de la paz, tú estabas muy joven también, no había llegado a El Salvador todavía. Recuerdo la fiesta de la paz, esplendorosa. Pero hoy la realidad de El Salvador es otra. Se han hecho infinidad de análisis en estos últimos tiempos. Aquí hay expertos en análisis, que su servidor lo ha hecho modestamente en derechos humanos, pero no han encontrado la fórmula, no hemos encontrado la fórmula para corregir el rumbo perdido. ¿Por qué no evocar entonces a San Romero de América, como propone esta noble universidad, esta destacada universidad de Notre Dame? ¿Por qué no examinar lo ocurrido en la posguerra con su palabra profética y apelar a la integridad de su legado? Tuve la dicha enorme de servirle 3 años y 20 días de su arzobispado a cargo de la Oficina de Asistencia y Ayuda Legal para la gente pobre y para los perseguidos, comunidades especialmente cristianas. Hoy lo evoco con todo respeto, sin decirles a ustedes qué diría Monseñor Romero. Yo no represento a un muerto, yo no represento a alguien que no vive ya. Lo que trato es de extrapolar algunas lecciones que nos dejó, si son útiles o no en estos momentos. Eso intentaré con ustedes sin repetir estadísticas que demuestran que El Salvador y otros países, Venezuela, son 2 de los lugares más peligrosos en el mundo hoy. Y para el 50% de la población, hace una semana lo dijeron, es el mayor peligro. Y el problema del país que está enfermo, como ayer nos planteó Mauricio Gabriel. Estas estadísticas las dijeron ayer Juan José, José Miguel, no las voy a repetir. El caso es que desde la década del 70, ya a mitad del segundo párrafo, esa violencia nos ha golpeado fuertemente, sobre todo abajo y adentro donde habitan las mayorías populares. Son las de siempre, las mayorías populares. Hoy estructuras criminales asesinan y desaparecen por la fuerza a personas indefensas en territorios marcados, donde circular libremente es alto riesgo. Extorsionan y obligan a las familias a abandonar sus viviendas. Provocan mucho dolor individual y dolor de patria. No sé si esa frase está bien traducida. Dolor de patria. Duele El Salvador, realmente. Yo tengo 4 años de haber regresado. Arnau lo sabe, y mis queridos colegas. 4 años de haber regresado
Y qué dolor de patria la que siente uno. Somos un fracaso continuado de sociedad, realmente. Las Naciones Unidas, y ayer Juan José, señalaron los orígenes de las pandillas, conflicto armado, inmigración, desintegración familiar, desastres naturales, políticas económicas, deportaciones masivas de los Estados Unidos, finalizando la década del 90, entre otros. Ayer se agregaron también otras cuestiones también. La cultura americana de las pandillas en la época. Las principales ya saben cuáles son, la Mara Salvatrucha y las dos vertientes del barrio 18, juntas con una base de apoyo cercana al 500.000 de personas. Citó además la cooperación Naciones Unidas que para sobrevivir le prestan quienes viven en sus enclaves territoriales establecidos, definidos en 247 municipios de los 272 del país. Sus ataques contra policías son la causa principal de la alta deserción en la institución. Hay otras causas, pero la causa principal es esa, básicamente. Ahí hay cifras. Para enfrentar el fenómeno, el Estado ha ocupado militares desde 1993, además de contraer la ley constitucional, Fernando, así es. Impulsó planes represivos como las manos duras, ayer comentadas por varias de ustedes. Negoció treguas con las maras, ayer comentadas también. Llenó las cárceles con jóvenes pandilleros o sospechosos de serlo. Muchos escolares engrosan las prisiones. Nuestra organización trabaja en toda la gestión educativa del país y lo conocemos. Endureció leyes ordinarias, adoptó medidas extraordinarias, creó grupos élites policiales militarizados, toleró grupos de exterminio y dudosos enfrentamientos armados entre sus agentes y pandilleros. Ha hecho de todo sin saber bien qué hacer entre las mismas entidades del Estado. He participado en varios debates y en varias consultas personales y privadas con funcionarios de gobierno y no le atinan qué hacer. ¿Qué diría San Romero hoy, el santo, ante estas circunstancias? En primer lugar, exigiría cesar esos actos de violencia y terrorismo, muchas veces sin sentido, y cito la palabra de él, ya les daré las cifras, que provocan situaciones más violentas. Condenaría sin miedo la injusta violencia, aunque proceda del más oprimido, sin parcializar su voz. ¿Cuánta falta hace una voz de esas en el país? Estaría al lado del muerto, entre comillas, de la víctima, del que sufre. Como dice él, diría que 2 policías que mueren son 2 víctimas más de la injusticia de nuestro sistema, que entre sus crímenes más grandes, y subrayo esto, entre sus crímenes más grandes, logra confrontar a nuestros pobres contra pobres. Sin palabras de Romero. El último caso, traductora, necesito sus servicios profesionales. El último caso que revisamos, se lo comentaba José Miguel ayer, 2 días antes de morir Romero, 3 días, fue precisamente 2 agentes de la Guardia Nacional secuestrados, que los torturaron y los entregaron al hospital militar. Y Romero pidió que lo fuéramos a ver, con el riesgo de que nos capturaran, de que nos desaparecieran. Entrar al hospital militar, los abogados o los colaboradores de Romero era pecado, prácticamente. Pero así era, señor. Hay que ver la violencia, venga de donde venga. The last case we saw 2 days before Romero died was one in which we had to go and see 2 persons of the National Guard. And it was with the risk of being killed, but that's how Romero was. Like, he would send us. La educación no es apuesta. La situación de la comunidad educativa es dramática. Sus estudiantes abandonan la escuela o el país. Las pandillas, bastante bien organizadas dentro de las escuelas y fuera de las escuelas, atentan contra lo más necesario: seguridad para el alumnado en su proceso de aprendizaje y tranquilidad para el profesorado en el ejercicio de su labor. La ruta a la escuela es la más peligrosa para la vida diaria de los escolares. The route to school is the most dangerous one for the ones of the life of the scholars. El gobierno informa que de las 63.500 deserciones de escolares ocurridas en 2017, obedecen a 4 causas principales: cambio de domicilio, salida del país, bajo rendimiento y problemas económicos. Ayer nos decía Mauricio que el 40.65 vive con $2 al día.
Hay otras relacionadas con la violencia, delincuencia, ser víctima de pandillas y desplazamiento forzado. Cambiar de domicilio y salir del país tienen que ver con el desplazamiento, es mi pregunta. ¿Desplazamiento forzado por la inseguridad extrema? Yo pienso que sí. La tasa de muertes violentas intencionales entre 2007 y 2017 sumaron de más de 44.300 y el 51.7% de las víctimas fueron jóvenes de 15 a 29 años. Pavorosa epidemia de violencia que plantea una disyuntiva en las escuelas que trabajamos, muchas de esas. Seguir en la escuela, ante todo riesgo, seguir con vida y desplazarse, o suicidarse. Fíjense que encontramos 35 intentos de suicidio y 5 suicidios en los 10 centros escolares que atendemos diariamente la Organización de Estados Iberoamericanos en la periferia de San Salvador. We found 25 cases of suicides in the schools that we manage with the organization. Esos recintos deberían ser el techo y el piso de la formación en derechos humanos, pero en realidad son ambientes desagradables, por tanto acoso, abuso y reclutamiento criminal. Entre los factores de riesgo que afligieron a 5.181 centros escolares censados en 2017, la presencia de pandillas fue el mayor, casi el 35%. Las Naciones Unidas ya denunció todo lo que he comentado con ustedes. En medio de ese desajuste emocional, el alumnado de educación media debe cuidar con quién se relaciona. Es delicadísimo esto en las aulas. ¿Con quién se relaciona? ¿Quién es el al lado mío? Saber qué territorio habita. Si es parte del entramado de extorsiones ya institucionalizados en el aula. ¿Y qué hace fuera de estas? Entre el profesorado también abundan víctimas mortales. Además, sus integrantes son obligados a aprobarle daño escolar a estudiantes pandilleros o de las mafias que distribuyen drogas en los aledaños. Conocí un caso cerca de donde Peggy trabaja, en el Instituto Nacional, de 3 profesores que fueron sancionados con pena de casa por cárcel por las malas, porque cuando les pidieron el examen final para distribuirlo entre los pandilleros y entre sus próximos en su reclutamiento, un profesor de ellos se atrevió a cambiar y modificar el examen. ¿Para qué lo hizo? A las 24 horas estaban casi ante el pelotón de fusilamiento. ¿Rico? Y los perdonaron. Tienen casa por cárcel. ¿Para qué? Para que a los 4 meses que no concurrieran a la escuela, los echaran del sistema educativo. Eso. There was a case in which Peggy works in the National Institute in which 3 professors, 3 professors were asked to give the exams to the gang members, and it was held for jail. One dared to change and modify the exam. For like 24 hours later, he was apologized. Lo disculparon. Los disculparon, los perdonaron. Yeah, they apologized to the professor, Los but perdonaron. 4 months after, they were kicked out of the system. Bueno, San Óscar Romero consideró la educación como un derecho siempre. Para ello, debe constitucionalizarse el presupuesto necesario y suficiente para una educación enfilada a alcanzar el despegue económico y social del país. No es así en El Salvador. En Costa Rica está constitucionalizado el derecho a la educación y el financiamiento al derecho a la educación. Siempre. Cualquier retroceso de $1 es sancionado en Costa Rica. Al final de la guerra, la educación debía emerger como área vital en las mesas de diálogo para avanzar en el logro de 2 objetivos del proceso pacificador. Pero no fue así, y las consecuencias de tal negligencia nos abruman cada vez más. Ayer, varios de ustedes hablan de cultura de paz efectiva en las escuelas no hay. Cultura de tolerancia tampoco. Cultura y gestión del diálogo tampoco. El tejido social y humano está bastante destrozado en el país. Yesterday, some of you guys talk about culture. The culture of effective peace is not given in the schools, neither of tolerance or the open dialogue. La verdadera educación
no es no tragarse todo, decía Romero. Despertar, no creer la noticia solo porque salió en el periódico. No aceptar una ley sin analizarla. Fíjense dónde iba Romero. Hace poco hicimos un ejercicio, traductora, en varias escuelas, que los alumnos de sexto grado se acostumbren a leer críticamente el recibo y el pago de la energía eléctrica de sus casas. Interesantísimo. Not long ago, we did an exercise that sixth grade kids would read and analyze critically the receipt of light in their houses. No tocamos la violencia. Es prohibido tocar el problema de la violencia en la escuela. We did not touch the violence. It is forbidden to touch the violence problems in school. Pasamos al recibo del agua. ¿Qué dificultades atraviesan sus familias para pagar el recibo del agua potable? We went to the receipt of water. What difficulties their families had to pay the receipt of potable water. Y de esos sencillos pasamos a uno más complejo. And to those easy ones, we went to a little more complex ones. Después de las elecciones, preguntamos si los políticos y el pueblo habían respetado la escuela, que es su casa. After the elections, we asked if the politicians respected their schools that are their houses. Y no se imaginan la riqueza de debate que hubo ahí. You would not imagine the rich debate that was there. Y eso decía Romero, no acepten una ley, muchachos, sin analizarla. And that's what Romero said. Guys, do not accept the law without analyzing it. Seguirá siendo una educación para el egoísmo y generando gran malestar social. Se requiere una educación que promueva sujetos de su propio desarrollo, protagonistas de la historia, no masa pasiva y conformista. La educación creadora debe enunciar una nueva sociedad con maestros, padres de familia, niñez, adolescencia y juventud, formando, en palabras de Romero, una comunidad modelo de amor, de colaboración, de corrección mutua. La educación debe cultivar la conciencia de su propia dignidad humana, de su sentido de libre autodeterminación y de un sentido comunitario. ¿Cuánto bien, decía Romero, le haría a El Salvador? Y vuelvo a repetir, no en nombre de Romero, porque no soy santo, yo tengo alergia a los santos, francamente, pero bueno. Volvería a repetir como él, cuánta falta y cuánto bien le haría a El Salvador en estas circunstancias. Me adelanto porque ya me tocan, creo que 10 minutos. Ustedes lo pueden leer lo que dice ahí. Ahí recuerdo lo que dijo Gina ayer. Gina. Oportunidades, hacen falta oportunidades. La educación no da oportunidades. No se reforma el sistema educativo para abrir escuelas técnico-profesionales en todo el país. Ayúdenme. No se reforma el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la empresa privada y la oligarquía no invierten en los tributos, prácticamente. Pero también no hay liderazgo de parte de los últimos gobiernos. No hay visión estratégica como tal. ¿Qué habría pasado de haber atendido sus llamados? Lo primero que debe buscar educación, decía Romero, y con esto termino el capítulo de educación, es pues encarnar a la persona en la realidad, saber analizarla, ser críticos. Lo dijo en Apopa, en 1978. Una educación para la participación política, brillante, el arzobispo. Una educación democrática y consciente. Esto cuánto bien le haría al país, afirmó en aquella época. Pero no se atendió nunca a su exhortación y en lugar del bien cundió el mal. La impunidad en El Salvador. Ayer Juan José decía que no tenemos cultura de justicia restaurativa. Tú no estabas en ese momento, porque este joven es experto en eso. Yo soy un modesto aprendiz de Arnau. Yesterday, Juan said that we don't have a culture of imperative justice in El Salvador. Yesterday, you were not here, that he's an expert. I'm just someone who's learning. No hay justicia restaurativa si el 20 de marzo de 1993 los firmantes de la paz y los diputados aprobaron una absoluta e incondicional amnistía, cito comillas, para proteger responsables de las atrocidades ocurridas en el país, que fue tumbada hasta hace 2 años exactamente, 2017, 16, el 13 de julio, un día antes de la Bastilla. 5 días antes, la Comisión de la Verdad presentó un informe que incluyó el martirio de Romero. Querida traductora profesional, es paradójico It is a paradox. que el símbolo mundial
that world symbol determinado en Naciones Unidas of the en 2011, 2010 o 2011. determined by the United Es Nations. decir, Oscar Romero, 2011. cada 24 de marzo es recordado como el Día Internacional del Derecho a la Verdad sobre violaciones de derechos humanos. En su propia tierra no se sabe bien claramente cuáles fueron los motivos, las razones, las causas y los hechores del asesinato. Es paradójico. Then March 24, the day of remembrance, every year it is remembered the day of human rights. Brindaron la verdad, brindaron todo esfuerzo de justicia restaurativa. Y en otro lado, consiguieron apuntar a un sistema de justicia atrofiado, que había sido y seguiría siendo actor cómplice y encubridor de tanta barbarie. Eso se hizo no obstante haber acordado esclarecer y todo señalamiento de impunidad de oficiales del ejército, especialmente en casos comprometidos con el respeto a los derechos humanos, que para ello las partes se obligaron a remitirnos a la Comisión de la Verdad. Naciones Unidas afirmó que la justicia transicional, además de sanar las heridas, establece condiciones para combatir los problemas actuales de impunidad, ya que los patrones de conducta suelen repetirse, y claro que se repiten. Tras la guerra continúan y continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las masacres, y ha proliferado mucha mafia, entre otros. En Estados Unidos la palabra o el término mafia nos recuerda a Italia, a los enclaves italianos acá en Nueva York. No, hay mafias rústicas y rudimentarias también, y El Salvador, Honduras y Guatemala las tienen, y ya se está extendiendo por toda Centroamérica. Costa Rica, que es un país de paz sin ejército, ya tienen claves pandilleros fuertes. Los polacos del sur se llaman. Y además es experta la territorio Caribe de Costa Rica para el trasiego importantísimo de drogas en toda la región. Muchos alumnos desertan para ir a buscar dinero fácil, dinero maldito, dinero ilícito. In the United States, we related word mafia gang to gangs that come from Italy, but they're more rudimentary gangs that are also in Central America, in countries like Honduras, El Salvador, and Guatemala, and they're also extending to countries as Costa Rica that are supposedly peace countries, as the one we called Polo Sur, in which many students desert to go for opportunities to sell drugs. Que no se queden tantos crímenes y atropellos impunes, clamó el arzobispo Romero, y lo haría hoy igual que hace 4 décadas. Ahora exigiría a los criminales rendir cuentas ante la justicia para su debida sanción. Que se haga justicia, demandaría, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, así decía él. Y lo decía en sus homilías. No lo decía en conferencias de prensa, lo decía directamente en sus homilías. Ese mensaje de vergüenza, ¿cuánto falta nos hace hoy? Como antes, señalaría el silencio cómplice ante otras violaciones de la Constitución o maniobras administrativas por fomentar intereses del partido o de grupos privilegiados, aunque se lesionen los intereses del bien común. ¿Qué actual es el mensaje hoy? Repasen la película reciente de toda la corrupción en el país. Pero voy a la conclusión, ya me pasé 2 o 3 minutos, padre Caborí. Y mi padre, que era abogado, también nos decía lo mismo, jurista. Terrible. 20 son 20, 25 son menos de 20, menos de 20. La violencia de las maras, ustedes lo van a leer, en el país ha llegado hasta el Congreso estadounidense. Lo llevó el presidente Trump en sus últimos discursos de la Unión, sobre el Estado de la Unión. Yo me temo que mucho le sirve para la política restrictiva migratoria lo que sucede en el territorio nacional hoy, donde la violencia tiene condición crítica, desahuciada y agobiante a la sociedad. Hay un claro caso continuado del país de problema de derechos humanos y hay que estudiarlo como tal. No es con las mismas características, pero tiene una estructura que se debe estudiar, pero no hay grupos élites pensantes, grupos corporativos de asistencia humanitaria en El Salvador, fuertes hoy. ¿Quiénes tienen la culpa?
quienes no exigimos respeto a la vida ni la defendemos con valentía, quienes no gritamos no matar, quienes dejamos que la política sucia y banal engañe al pueblo cada 3 o 5 años. ¿Será posible con lo mejor del país descifrar el fenómeno de la violencia y encontrar vías para superarlo? ¿Tenemos alguna oportunidad para construir una corporación política élite de atención humanitaria, ética y pensante? ¿Por qué las iglesias, salvo excepciones, no toman cartas en el asunto y contribuyen a resguardar el bien común sin corrupción ni prevalencia alguna y la dignidad humana? Hay casos especiales, lo han hecho en el penal de Botera. Ayer hablaban de Nueva Esperanza también. Nuestro santo universal se acercó a la realidad en primer lugar. Nunca le temió ir a la realidad, Romero. Jamás. Y lo hizo ante sus problemas más agudos. También a la ruta de su solución, aferrándose a la dimensión política de la fe cristiana desde la opción por los pobres. Aclaró que si por una necesidad del momento iluminaba la política nacional, lo hacía como pastor, que sentía con la iglesia la tragedia de las mayorías populares. Desde esa profundidad le habló al país y al mundo, alzando su voz contra la injusticia. Lo hizo sin miedo, aunque tenía temor por su vida. Lo hizo con coraje, consciente de que comprometerse así entrañaba el riesgo de correr su mismo destino mortal. No se dejó llevar por los vaivenes de la política nacional. En dignidad humana no negoció con nadie. Prefirió explicar las raíces profundas de la actuación eclesial en el explosivo clima sociopolítico nacional. Romero, hoy santo, no hizo llamados alarmantes. Mejor creó servicios humanitarios de emergencia y asistencia legal para los pobres en su condición de víctima y lo respaldó siempre. Recuerdo la presentación de una petición de libertad y de amnistía para presos políticos, en donde él encabezó la delegación de la Oficina de Socorro Jurídico ante los magistrados. Yo quiero ver a algún obispo ahí encabezando las delegaciones para presentar peticiones de ese tipo ahora. Hablo de mi iglesia, no hablo de nosotros. A mí me confiesa, padre. ¿Qué lecciones deja entonces la defensa de los derechos humanos que impulsó? ¿Cómo podría iluminarnos hoy su labor protectora de las mayorías populares ante la inseguridad que también en mucha bruma al ámbito escolar? Primero, hay que saber dónde se generan las más grandes incertidumbres. El país está incierto. No admitió medias tintas al ampararlas. Siempre actuó en relación a las aspiraciones fundamentales del pueblo crucificado y no anduvo ni por la orilla ni por la vuelta en la vigencia de sus derechos. Revisen todas las homilías de él. Para ello apuntó al entendimiento y al acompañamiento de sus líderes, abogando por el derecho a la organización social, que es lo que tanta falta le hace ahora al país, tejido humano, social. Forjó continuidad cierta y certera de los citados servicios como Cáritas y el Socorro Jurídico, entre otros, que con lenguaje accesible y entendible fijaron su acción plena de imaginación y pasión por defender a las víctimas, en medio de la normalidad. Romero nunca le apostó al riesgo de una transformación radical. Más bien, nos enseñó lo que ahora en el país poco existe, pero lo que llaman predictibilidad para anticipar lo que pudiera llegar a suceder en cualquier contingencia y proteger a la persona humana. Ese fue su ideario básico e inequívoco durante los 3 años en el arzobispado. Enfrentó las altas complejidades de la iglesia y las transformó mediante acciones diáfanas, inspirado en su teología revolucionaria de las bienaventuranzas. Pronunció mensajes sencillos, pero llenos de justicia y misericordia, con sentido de bondad a toda prueba, y la demostró cómo protegía a las víctimas personalmente, cómo atendía a las víctimas personalmente. Nos dejó un país lleno de ilusiones. Soñamos con un país nuevo y de afecto a los derechos de los pobres, sin pretender nunca jamás que le santificaran ni que le inmortalizaran. Ayer le dije a un colega nuestro, a Rufus, no lo veo por acá, cuando me preguntó qué es la canonización de Romero para usted. Yo le respondí, y también le pido su absolución, le respondí, es un milagro para la iglesia.
Es un milagro de la iglesia. Romero no necesitaba canonización. Si a las 4 horas, 3 horas de muerto, un grupo de mendigos lo proclamó santo, déjenos tocar al santo, nos decían ellos, al final de la homilía. Por todo eso, pues, y por más, fue pastor valiente y hoy es un santo de nuestro tiempo. Ese es su legado vigente. Gracias. If it wasn't clear, Lupe has copies in English and in Spanish of that ponencia, and you can grab a copy on the way out, if that would be helpful. Buenos días a todos y todas. My name is Sean O'Brien. I direct the LLM program, the Master of Laws in International Human Rights Law here at Notre Dame Law School, a program founded by Father Bob's brother and Holy Cross priest, Father Bill Lewis, in 1988. And since that time, in that program, and in the JSD, the doctoral program, these are doctoral students here, we've educated more than 400 human rights lawyers from over 100 countries, including many distinguished lawyers from El Salvador, among those Roberto Cuellar's niece, Paula Cuellar, was one of my early students. And so we look forward to further cooperation and having further students from El Salvador here at Notre Dame in the near future. It's a privilege to be here for many reasons this morning, including the fact that this is actually my first academic activity of the semester. I fell on the ice in January, and since early January, I've been on the couch recovering from emergency surgery. So this is the first time I'm seeing some of my students since December. Merry Christmas. I hope you had a great break. It's good to see you all. But the real reason that it's a privilege to be here is to join all of you this morning and to help Father Bob present this panel of old friends and new friends. I've known Roberto Cuellar since my time at Sahil more than 20 years ago. And in my human rights practice course that I usually teach in the spring semester, I teach about the human rights fact-finding methodology that was pioneered by Roberto Cuellar and his team at Socorro Jurídico, and compare that principled fact-finding approach to the, I should use comillas, fact-finding approach used by the U.S. Embassy at the time and by the State Department in Washington. And comparing those two approaches is still a valuable case study for young human rights lawyers today learning how to do human rights fact-finding. But I also mentioned the presence of new friends. And for me, that would be our guest, Arnau Balenas, who I'm meeting this morning for the first time. I've come across his work, of course, at the EDUCA, as I've kept abreast on different litigation that the EDUCA has been following. But this morning is the first time I'm meeting him in person. Arnau is from Catalonia, where he finished his law degree at the ESADE Law School in Barcelona in 2013. During that studies, he did an exchange at Cornell Law School in 2012. Following 2 more master's degrees in law, Arnau began work at a prestigious law firm in Barcelona, being well prepared and well trained for this type of work by studying at prestigious institutions like ESADE and Cornell. But something didn't sit right with Arnau. Something didn't feel right. I read this in an interview that you gave with, it was an Italian journalist. You see, Arnau had spent time in El Salvador during his legal studies, during as part of a program that his university sponsored called the University Service for Development. This solidarity program involves academic preparation and critical reflection and an intensive 2-month legal placement in Latin America. And Arnau chose to go to El Salvador, where he took his first steps as a human rights lawyer. And like the best university programs, including some of those pioneered here at Notre Dame at places like the Center for Social Concerns, this experience was not a one-off resume building program, but instead instilled in our guests a lifelong commitment
to a vocation marked by solidarity and the pursuit of justice. So in 2015, Arnau left that law firm and he went back to El Salvador where he had that formative experience. And he's now the legal coordinator at the IDUCA, the Human Rights Institute of the IDUCA. And as many of you know, IDUCA was founded in 1985 by Segundo Montes to advance his brother Jesuit Ellacuría's vision of the university as a social force that transforms and enlightens the society in which it lives. Arnau, thank you for your work, thank you for your witness, and welcome to Notre Dame. And before I give you the floor, I see that our senior colleague, Father Bob, has something. One, thank you, a walking miracle, for having taught your class in your home during the last 2 months. And here you are, a cripple. A majority on this panel, I think it's a diverse panel. To make this team, you have to be a cripple. We're all wounded in some way. Actually, say one other thing before we get a great dialogue going here. Any language you want to use, I don't care. We don't care. But the point would be, what you suggested and what, of course, did happen with the Informe Medic of Chile that went to Ford Foundation. Support to all the major languages of the world was really of great help for South Africa's process, terrific challenge for them, and went into assisting Guatemala, and Guatemala does feels increíble, pero also deeply mass. But thanks for it. It is, I can see something gonna be great here. I'm just waiting for what's gonna happen. So let's, hey, you take it over. We'll give the floor to Arnau. Thank you, Arnau. Thank you for being here. Welcome to Notre Dame. Thank you very much. Good morning. I would like to give thanks for your invitation and the opportunity you provide to share from the perspective of the Human Rights Institute of the Central American University, known as IDUCA. One of the problems that has exists, and that will continue to happen, the impact on human rights in the face of gang violence. It's also an honor to be able to share this panel with Roberto Cuellar, to whom I admire greatly. Even though the issue is very wide and you could approach it from different perspectives, we have considered to divide this presentation into aspects. The first one, the gang as a victimizer that causes forced displacement. When we talk about violence and the behavior of the organized crime, known as maras or gangs, we must talk about human rights violations. For many years, gangs have destroyed families, have caused deep afflictions in the society, and have forced hundreds of families every week to leave their homes and resettle in some other places, in the best of the cases. When this is not possible, they have to live confined in their own homes or are forced to flee the country. The United Nations has defined forced displacement as a situation in which a person or a group of people are forced to flee and to leave their homes or their habitual residence places, particularly as a result of armed conflict, general violence context, or violations of human rights. Some data show the magnitude of the situation. The Global Report on Internal Displacement 2018 puts El Salvador as the 10th country with the highest number of internal displaced people related to conflicts and calamities. The Global Report on Internal Displacement divides the data between internal conflicts and disasters. And on its list, El Salvador only is reported under conflicts. The report calculates that on 2017, El Salvador reached the number of 296,000 internal displaced people as a result of the violence. The other 9 countries in the list are in a context of civil war or internal guerrillas. El Salvador is the only country from Latin America on the list that shows
the 10 countries with the highest number of internal displaced population from the rest of the list. 4 countries are from Asia and 4 countries from Africa. We, as Educa, have served a significant number of forced displaced people whom have helped us to understand the problem that was not officially recognized until recently. Without trying to be exhaustive on the analysis of the problem, we believe that the systematization of the work we have done, briefly presented on this presentation, can help us to better understand the situation of many people in the country and the lack of response from the state. On the year 2018, Educa received a total of 377 cases that include around 1,000 people in total. All the cases involve a violation of human rights towards the people that have suffered the effects of this. Almost 2/3 parts, 64%, involve humanitarian protection because of forced displacement situations. The number of people affected was 667, at 71% the total of people that seek help with us. The high number of people is because in most of the cases, there are a full family affected by this situation. From the total of cases where is population in a forced displacement situation, 42% of them were affected by the gang MS-13, and the 30% by the gang 18. In small numbers, it was possible to identify cases related to the action of the members of the National Civil Police or the Armed Forces of El Salvador. State agents that have been responsible of harassment and persecution of the families causing the displacement of 16 people. It's important to mention that the agent that provokes the situation of displacement, it's not exclusively one, but most of the time we are in presence of the action of multiple agents. In face of this situation, it's undeniable the impact on the human rights of the Salvadorian population. However, when we make reference to human rights, we are not only talking about the rights to life and integrity, but about a wider perspective. In a situation of forced displacement or confinement, there is a bigger affection of rights included in the international conventions of human rights. It's on this point that we need to remember some of the characteristics of the human rights. One of them is the indivisibility and the interdependence. All human rights are indivisible and interdependent. These characteristics come from an integral conception of human rights, on which there are no hierarchy on the affections of those, neither the consequences of these violations can be isolated between them. If this integrity is broken, the person is affected as whole and not just part of it. This indivisibility means that all human rights are united by the same body of principles, and that all are situated on the same level. There are not human rights that are more important than others. On the other hand, the interdependence means that all human rights are interrelated. One right cannot be affected with affecting other rights. Concluding this first part, from the study of the cases that we have seen, it's possible to affirm that not only the rights that are part of the International Covenant on Civil and Political Rights, like the right to life, the integrity of the person, the liberty and personal security, but also the rights, as Roberto said, that are part of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, like the right to education. The first thing that families do on this situation is to take their children out of school, right to work, because when they flee their homes, are fired from their workplaces. Right to healthcare, most of the time, because of the strict terrorist control of the gangs, they are not allowed to get close to health facilities. And there aren't any program of mental health to support the victims of these situations. At last, I would like to share a message about the people that are forced to leave El Salvador because of forced displacement.
no one will leave their country, knowing that probably never will be able to come back, to take advantage of the possible better life conditions that might exist in other countries. To portray the victims of forced displacement as people trying to seize opportunities or criminals, like some presidents have claimed, shows big ignorance about this topic. If countries like El Salvador continue to deny its reality and other countries continue to deny access and protection for the victims of forced displacement, realities like the homicides, disappearances, and violations of human rights will continue to be a big tragedy. Now I would like to share with you the second aspect of this issue, and that is that in the last 5 years, as a result of the gangs' activities affecting the human rights of the population, El Salvador, the state, have declared an open war against those criminal structures. And so, as explained later, the state has become a victimizer because through the action of the National Civil Police has committed serious violation of human rights, like extrajudicial killings, torture, and forced disappearances, under the motto that the end justify the means, and in face of some institution and some groups, human rights must not be respected. This affirmation that was supported in the final declaration of the Special Rapporteur on extrajudicial killings, summary, or arbitrary executions, who visited El Salvador on January 2018. On her statement, Agnes Calamar states, finds that the above-mentioned pattern of behavior by security personnel points to extrajudicial executions facilitated by inadequate investigations and judicial responses. On this line, and to understand the policies on public security that have been implemented in El Salvador since 2003, I would recommend you to read the study of Janet Aguilar, named Las Políticas de Seguridad Pública en El Salvador, 2003-2018. In more, if we focus in the last 5 years, the state has implemented a hardline policy of a strong repression and total support of the behavior of the National Civil Police, without judging if their acts are under the rule of law. They say that a picture is worth more than 1,000 words, but data is also useful. The National Civil Police, from 2013 until June 2018, have killed around 2,000 civilians. Some of them gang members, some others not. Those killings have happened in what they have called illegitimate aggressions between the police and the civilians. This means that in allegedly official police operations, the police has been attacked by the allegedly criminals. However, numbers have shown that most of these actions have been executions and not real clashes. Likewise, on this number of 2,000, we must not include those that have been killed by extermination squads. Based on that, based on the data provided by the police, from 2013 until June 2018, there have been more than 2,000 clashes. If we analyze these allegedly clashes, the data is even more concerning if we see the lethality rates. An index that measures the relation between the number of dead people and the number of injured people as the result of the clashes between police and criminals. The formula divides the number of deaths by the number of injured to create an equation that identifies how many deaths are by the number of injured people in a police clash. Data is strong to show that on 2015, the rate was 3.1. On 2016, it was 5.1. On 2018,
2017, the rate was 6.3. Likewise, if we analyze the relation between dead police agents and civilians, numbers are highly concerning. On 2015, it was 35. On 2016, was 101.5. On 2017 was 136. On 2018, until June, the number was 125. In all these cases, most of the investigations have been tabled by the prosecutor. And in those cases where an accusation has been filed in courts, the cases have been closed with a request of dismissal of all charges by the same prosecutor. Just realize that after having more than 2,000 murders by the police, today we only have 2 convictions for extrajudicial killings in all the country. One of the most significant cases of impunity in the case of the massacre of San Blas, one of the first even covered by media. On this case, all the police officers involved on the slaughter of 7 people were found not guilty. This is a case that was even followed by the State Department of the USA. Other of the significant aspects under this context of war has been the raids against guns. In the last 3 years, every morning, we have woken up with the news of some new capture. Most of those were accused to belong to terrorist organizations or that collaborate with them in some level. Those big raids have been a big violation of human rights by the state to innocent people, most of them young. These raids have the only objective to show that the gangs are being fired. Sadly, the result of this has been the criminalization of poverty and the stigmatization of young people of low-income communities, which only crime is not to have the economic resources to live in a better community, that it's not controlled by the gangs. Also, they have been using on trial the figure of protective witness. It's true that this is a legal figure, but have caused the existence of a huge number of unjust trials, violating the basic rights of many citizens that face justice. And we must add to all that, that between 2015 and 2016, the state has passed different bills dedicated to fight gangs. The result of the existence of an oppressor state that endorses human rights violations if the allegedly criminal are part of a criminal structure and allows full impunity for the state agents that commit those acts in the name of defending public security. These acts cross the red line of public security, openly violating the respect of human rights. On relation of the law that have been passed, it's important to remember the extraordinary measures approved on April 2016 and that were in force until 2018. These measures provoke that the cases of tuberculosis raised on 440%, according to the data provided by the Ombudsman. For instance, on 2016, died 47 people private of liberty, most of them without any conviction. At last, to end my intervention, I would like to share with you the complexity between human rights and security should be addressed by now. On the moment that the state decides to behave on the same level as the structures of the organized crime, the battle is lost. The strict respect of the rule of law is not an impediment of fight crime. The state has the tools and the resources to bring the justice to those criminals. However, at the moment they decide to make justice by their own hands, deciding that there are people that have rights and others that are not, the spiral of violence will not stop.
continuing with the practices that are considered torture and human treatment to end criminality, it will only cause a country that continues to bleed out. Human rights do not see races or culture, do not accept any form of discrimination. The state cannot and must not admit under any circumstances that because of the activity of the dance, all meaning are useful. Because the state, because that cause that the state start behaving as another criminal. And we know what the Constitution states, that El Salvador is a social, democratic state under the rule of law. Thank you very much. Open to questions. Hi, thank you. My name is Ben. I'm here as a visiting fellow at Notre Dame. I'm visiting El Salvador on Saturday, so I welcome any advice. And it's, Roberto, it was lovely to see you speak. I saw you in a brilliant film made by Bob about Monsignor, and you looked a bit like this young man in that film. You set out, Roberto, and still do. Roberto, you set out a very powerful vision of how El Salvador could be governed through the values and the policies that Saint Romero set out. But I would like to hear from you about how you would make that happen. Because sometimes what we call a failed state is really a state that is succeeding someone, just for someone else. So if your vision is to be realized, then there'll be a struggle, a confrontation. How will you win that confrontation? Roberto, usted ha puesto muchas políticas. ¿Habla español usted? No. No, ¿Speak Spanish? No. sorry. No, don't worry. That's why I'm here. Roberto, usted ha puesto muchas políticas sobre la visión que se tiene de El Salvador, pero lo que me gustaría saber es cómo eso puede ser aplicado, porque muchas veces lo que es visto como un estado fallido, para algunos es simplemente un estado que está. Could you repeat the last part of the question, please? So what is described as a failed state may be a state that is working for someone, just for someone else. And so to realize his vision, which I think is a really beautiful vision, but to realize it will require a confrontation with others, with those who want things to be as they are. And how will that process of confronting them succeed? Lo que para algunos puede ser visto como un estado fallido, para otros puede ser un estado que está funcionando de una manera diferente. Para realizar su visión, la que yo pienso que es una visión muy hermosa, tendría que haber una confrontación con otros que quieren ser como ser. ¿Cómo sería que funcionaría esa confrontación? ¿Podría llevar a cabo? Sí, bueno, disculpe, pero no logré captar y en consulta con mis dos colegas me quedé más la luna. Ciertamente lo que Romero planteó soñó siempre con un hermoso país. Soñó con primor porque, y le voy a repetir una frase, después de que pasen estas violencias,
vamos a edificar oficinas de asistencia legal gratuitas en todo el país, que sea la casa de la justicia. Nos lo repetí insistentemente, eso es hermoso, pero poco realizable. Es utópico, pero nada posible en El Salvador, ni siquiera después de la guerra. Es paradójico. I'm sorry, but I could not get entirely your question. It was after talking with my colleagues, I had more in doubt. But when Romero Dream was a beautiful country, after even I will repeat something that he said, that after all the violence, we would edify free legal assistance in all the country for everyone. And this is a beautiful idea, utopian, but it's not easy to realize. It's a paradox. Mire, El Salvador es un país pequeño, alguien lo dijo ayer, y todos los que lo han visitado, yo paso encima de él y no pasa ni 25, 30 minutos de frontera a frontera en un vuelo, y menos de 3 horas entre costa y frontera con Honduras. No entiendo por qué no lo controlan territorialmente y logran conseguir los 4 puntos fundamentales del acuerdo de paz. Protección, sigue así. El Salvador is a small country. I can go over it in 25 to 30 minutes flight from border to border, and I cannot begin to understand how they cannot control it in ways of territory and get to the 4 points of the peace treaty. Y tenemos un ejemplo muy cerca, And we have a really close example, un país sin ejército, a country without an army, un país que desde hace 50 años repite elecciones cada 4 años y nadie de golpe de Estado. a country in which for the past 50 years they have repeated elections every 4 years and no one has given Un país pobre, perdón, un país pobre que no se le permite rebajar ni $1 a la inversión en educación. a country that does not accept to reduce $1 in the inversion of education. Un país que después de 60 años, sin ejército, en medio de guerras centroamericanas, Yeah, a country in which in more than 60 years without an army in fights between Central American countries. invierte no solamente recursos en la educación, sino en la prevalencia, ¿cómo decirlo?, en la habilitación del tejido social entre las comunidades, con un sistema comunitario municipal admirable. Puts more into education and into the habilitation of social tissue that can. Sobre el tejido social. Un tejido social admirable, realmente. I really admire those social tissue. Y bueno, un sistema de justicia que funciona y que aparentemente nadie se siente por encima de la ley, ni los presidentes de la República. And a social justice that works, and apparently no one feels that they're beyond the law, not even the presidents of the republic. No es perfecto, It's tiene not problemas. perfect. It has problems. Fue más pobre que El Salvador It was more poor than y está en Centroamérica, se llama Costa Rica. and in Central America, it's Costa Rica. Yo siempre he creído que por qué no visitan muchos salvadoreños Costa Rica y entienden que un país pobre puede salir adelante. I've always thought, why not many Salvadorians visit Costa Rica and understand that a poor country can go over the situation. Y fíjese que Romero nos repetía a nosotros, a los jóvenes de qué época, yo quisiera que El Salvador fuera un 30% de lo que es Costa Rica, hace 40 años. And look that Romero would say us, those we young men that were there, like, I wish that Salvador were 30% of what Costa Rica is, and that was 40 years ago. A mí eso me molestaba, Also that bothered me, no por lo social, sino por lo deportivo, porque nos peleaban mucho quién era mejor en fútbol.
Not for the social, but for the sporting part, because we would fight a lot. En aquella época teníamos buen fútbol en El Salvador. Hoy ya no sirve ni eso. At the time, we had a good football in Salvador. Pero bueno, mire, es sencillo, es sencillo, no es complejo. Lo que pasa es que tenemos una clase oligárquica abusiva y ofensiva, And tacaña. it is not easy, it's a really complex thing. The things that we have in all our oligarchy, that it's really stingy. Estudié con ellos en el internado San José de hace 50 años. Me crié con ellos. I studied with them, I was raised with them. Me consideraron comunista acérrimo por servir a Romero. Lo saben sus colegas que están en el cielo. They consider me a communist for serving Romero, they know that the colleagues that are in the sky. Nos consideraron comunistas todos los que trabajamos con Romero o invocábamos estos 4 puntos pétreos de Costa Rica. They consider all of us communists, all of us that would work with Romero and that would invoke these 4 pillars. Para varias de esas familias, Costa Rica era más grave que Cuba. For more of those families, like Costa Rica was even worse than Cuba. No hemos salido, tenemos lamentablemente ese ADN que no se ha logrado cambiar ni de generación en generación. But sadly, that DNA that has not been able to be changed generation after generation. ¿Cuánta falta nos hace una buena educación en El Salvador? How much we need a good education in El Salvador. Ese es el chileno, ¿eh? Ese es el chileno. Mi querido amigo, el más reciente amigo. Ayer almorzamos juntos. Bueno, Claudio Rango from Chile. I said it in English and then in Spanish. By hearing both of you, I thank you for the presentation. It's really tragic, the results of this not declared war between the state and the gangs against the population in Salvador. Not only immoral results, but also bad results for whatever policy the government is pushing forward. My question is, did you see the data of the killings and this forced displacement? Why is it that the Salvadorian people, if you want to call it that way, still support this policy through the ballots and through democracy? Or put it another way, what should happen in the Salvadorian democracy for this to change? Because it seems nobody is winning this war, and there are bad results for either side. So that's my question, and lo digo en español, tan trágico resultado de esta guerra entre el Estado y las mafias y las maras. ¿Por qué se mantiene el apoyo político a esta mano dura, a esta política de represión? ¿O qué tendría que pasar en la democracia salvadoreña para que se pusiera fin a esta guerra sin resultado con un país que se desangre? Roberto, lo he dicho, Roberto Sedat, se matan entre ellos. Es decir, la policía mata a la gente de las comunidades, la gente de las comunidades o las estructuras criminales matan a policías y a sus familiares. No matan a oficiales, no matan a... Generalmente acaban siempre perjudicando a la gente de la clase más humilde. Es el primer punto. Robert just said it. What usually happens is that they kill between each other. The police kill the people of the community, and the people of the community kill the police and their families. Not the officials. It always affects the people of the most humble background. Y el segundo punto, ¿por qué la gente pide o por qué la gente apoya estas políticas? And the second point, why people ask or why people support this type of policies. Hay mucho sufrimiento. There's a lot of suffering.
Hay gente que a ciertas horas no puede entrar a su casa. Hay gente que vive en una frontera, si se mueve un poco a la izquierda, tiene problemas con la pandilla. Si se mueve un poco a la derecha, puede tener problemas con la policía, con los militares. There's people at certain hours cannot get in their houses. There's people that live in the border and that if they move a little bit, they can have problems with people from other gang members or people from the police. Lamentablemente hay la creencia que si los matamos a todos, el problema va a terminar. And sadly, there's a belief that if we kill everyone, the problem is gonna end. Y buscamos una visión a corto plazo, viendo el árbol, sin atender toda la circunstancia estructural, que tendría que ser prevención, oportunidades de trabajo, fortalecimiento de la comunidad. Y esto no solo lo tiene que hacer la policía, sino que es lo que lo tiene que hacer el Estado del conjunto. And we look at short time vision to do this structural system without really addressing the 3 points or provision, job opportunities, and ¿cuál es el punto? Fortalecimiento, ¿no? de la comunidad. Oh yeah, strengthening of the community. Just to add to that, if your son is killed and there's no investigation, and it's death like that, you're resented. And communities have a lot of sons and daughters disappeared and killed. So they want the responsibles to be held accountable, not that the rule of law, because the rule of law doesn't work. They just want them to be obliterated from this world. Secondly, in order to go to school, come back, or to go to work, they have to pay page to enter their own neighborhood. These are poor people, and they absolutely resent it, and they want this to be done. The El Salvador government has done similar things. They put tanks, the product disappears. It's an unfavorable overflow, then it appears, the product appears at the other side, the other community. And then when they move the tank from the workplace, it comes back. I once assisted at one of my research on a school in La Unión, which is in the northeastern part of the country. The school had two entrances. Students could move from their homes to the one entrance in 5 minutes. Mhm. But since it was controlled by a different gang member, they had to go outside, take public transportation, interurban transportation. It would take them 45 minutes to an hour to go to the outer entrance, which is a distance of 20 meters. And so people are sick and tired, and they support the Mano Dura, even though they know that they doesn't solve anything. Peter? Una pregunta de historia para Roberto. Romero, como predicador, era también educador en los derechos humanos. Entonces, mi pregunta tiene dos partes. ¿Puede contarnos un poco del proceso de las consultas con los abogados antes de la preparación, antes de la composición de la homilía? Y segunda, la importancia de la diseminación de las homilías por la radio. So, just a little bit about the relation between human rights and preaching in the case of Romero. Gracias. No sé si hay que traducirla. No. Son tres. En primer lugar,
problema. En primer lugar, Romero habló siempre desde el mundo de los pobres. 17 de febrero del 80, en la homilía de él. Y lo repetía frecuentemente. Y desde esa dimensión, él creó servicios humanitarios de asistencia. Lo criticaron porque creían que Romero alarmaba. Y es donde yo creo que el sentido de predictibilidad de Romero era fino y muy político en el sentido de la palabra de servicio. In the first place, Romero speak always from the place of the court, 17th of February of the 80s. He created a humanitarian service of assistance, and he was constantly criticized because they believe he alarmed. He was always with us. I believe he always had a sense of predictability and accuracy to sense decisions. Acudieron a él y él les recibió, me consta. Él tenía el primor y el cariño de recibir a los denunciantes y a las víctimas, cosa que no veo entre las grandes autoridades nuestras. They went to him and he always received them. He always had that love to receive people, something that I don't see often in people now. Y él directa y personalmente recomendaba el caso a su equipo, a sus equipos. Asistencia humanitaria, asistencia legal. And he would directly and personally recommend the cases to his teams, like humanitarian and legal assistance. Pero jamás en sus discursos homiléticos, en sus homilías del domingo, denunció ningún caso solamente por la presunción de o por la información que llegaba personalmente a él. Siempre lo sometió a comprobación, a prueba fehaciente, decía él. But never he talked about, he never submitted one of those cases in his Sunday talks, just because of what he heard. He always first submitted a case to verification, to what he would call, ¿cómo lo llaman? Ese fact-finding, como dices tú, Sean, Fact- se hizo famoso porque era rudimentario en la época. Hoy tienen todo tipo de equipos forenses, etc. It became famous because it was really rudimentary at the time. Today they have a lot of like systems of forensic things. But Era de inspecciones en las comunidades, de buscar testigos, it was inspection community looking for witnesses de llegar al lugar de los hechos rodeados de la Guardia Nacional. that go to the place of the facts and surrounded by the National Guard at the time. Cuando fuimos a la inspección cuando fuimos a la reconstrucción de los hechos, When we went to the rebuilding of the facts, en el asesinato del Padre Grande, in the assassination of the Padre Grande, había 3 círculos de seguridad, there were 3 circles of security. 2 de la Guardia Nacional y 1 de civiles, orden y escuadrones de la muerte. Entonces, There were 2 of National Guards and 1 of civilians, the death squads. era una alteración total de la escena del crimen, completamente alterado y completamente parcializado. It was, Pero logramos entrar con la palabra del arzobispo y con curas que asistieron en ese momento, logramos entrar. it was a complete alteration of place and the facts, but we were able to get in thanks to the help of the Archbishop. Y Romero nunca jamás denunció en sus discursos que le llamaban, que él tenía un capítulo que se denominaba Hechos de la Semana. Hechos de la Semana, ningún caso que no pasara por ese sistema rudimentario de fact-finding, me explico, de búsqueda de información de los casos, jamás lo hizo. And in his Hechos de la Semana, things, Weekly report. weekly report, he never said a single case that did not go through those systems of verification. Ningún gobierno, ninguna autoridad pudo cuestionar ningún caso de Romero. Not any government or authority could question a case of Romero.
Y eso hizo que el rating de radio, el rating de la radio de la iglesia subiera, por supuesto, porque en aquella época Héctor estaba muy chico, pero lo sabe muy bien por su familia, José Miguel, no habían periódicos independientes, ni Factum, ni Faros, ni Cometas, ni tampoco redes sociales. Habían 2 periódicos nada más controlados por la oligarquía. And I made a reading on the radio of the church went really up because at the time, like Hector can say, even though he was a child, there was not any independent newspaper, there was not ways of information, there was not social media. Tímido periódico Orientación de la Iglesia y la radio de la Iglesia. Entonces, hasta los propios militares, algunos enemigos de Romero escuchaban la homilía y escuchaban por temor. Ayer se lo decía al padre Pelton y al Peter. Ellos estaban preocupados que Monseñor Romero señalara con su nombre a los jueces, señalara con su nombre a los militares. Hay unos jueces que nos pedían a nosotros, por favor. We spend all night studying the scriptures, checking with the lawyers, and then, of course, the homily itself is extraordinary. But then the press conference, that's when it got fun. Even the military would hear the radio, and even the enemies of Romero, they will be waiting not to hear their names. As I was saying, Father Paulson yesterday, many people heard it for fear. They fear that names would come out, and they would even ask us to make Romero not say their names. Así que Romero no hacía esto por alarmar a nadie, y lo dijo. No tratamos de alarmar a nadie, más que una guerra civil. Es un temblor que se nos viene inesperadamente. ¿Y qué más guerra civil que la que estamos viviendo y que se matan de uno y otro lado y pobres contra pobres? 17 de febrero del 80. And he was not trying to alarm any. As he said, this is more than a war. A war is an earthquake. That it's coming without notice, and it's the poor against the poor killing each other. That was 17 February 17 of the 80s. Other questions for our panelists? Peter? Anything? Well, we'd like to thank our invitados from El Salvador and Father Bob for sharing his experience as well. And important to thank the services of our translator this morning. It was well done. So thank you very much. Thank you all.